Hola niños, ¿cómo están? Oh, me encontraron viendo esto. ¿Qué será? Bueno, les cuento que esto es un pergamino. ¿Y por qué la tía Camila tendrá un pergamino en sus manos? Bueno, como este mes es el mes de la Biblia, vamos a hablar sobre la Biblia a través de los tiempos, ¿ya? Cierto que la tía Gloria ya habló sobre la Biblia escrita en piedras, ¿cierto? Yo les voy a hablar cuando la Biblia se escribió en pergaminos, ¿ya? Bueno, y niños les cuento que estos pergaminos eran hechos de cuero y pieles de animales y tenían que tener una tinta muy especial para poder escribir en estos pergaminos. También existían los papiros y los papiros eran confeccionados con juncos, estos pastitos, ¿cierto? Largos. Esos eran los juncos que salían al lado de los ríos, ¿cierto? Al lado de los lagos también. Esos pastitos lo construían con eso, ¿ya? Y ahora les voy a hablar también sobre una persona que tenía un papiro, pero que no entendía lo que estaba leyendo. ¡Wow! Y llegó una persona y le enseñó. ¡Qué maravilloso!, ¿cierto? El Señor es así, maravilloso. Y ahora vamos con la lección bíblica. Ya, niños. Bueno, este era Felipe, ¿ya? Este era Felipe y el ángel del Señor, ¿cierto?, le dijo que vaya a través de Jerusalén a Gaza, ¿ya? Bueno, Felipe estaba en Samaria, ¿ya? Y de Samaria se tuvo que trasladar, ¿cierto?, por Jerusalén y lo llevó a Gaza. Felipe quizá en su momento no entendía por qué el ángel lo envió a ese lugar, ¿cierto? No entendía por qué lo querría llevar a ese lugar, pero después entendió por qué, ¿ya? Bueno, eso podemos decir. Lo vamos a pegar por acá para que quede ahí pegadito. Cuando Felipe, ¿cierto?, se acercaba al Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Se ve ahí bien? El Espíritu de Dios le dijo que se acerque a este hombre. Y podemos ver a este hombre, ¿cierto?, leyendo un pergamino con unos signos de interrogación. ¿Por qué será? Porque no entendía lo que estaba leyendo. Él leía y no entendía. Él era una persona, un eunuco, ¿cierto?, de Etiopía, ¿ya? Era un eunuco de Etiopía. Y él era funcionario de la reina Candace, ¿ya? Reina de Etiopía, ¿ya? Entonces, este funcionario había venido a Jerusalén a adorar a Dios, ¿ya? Porque bueno, en su país existían, adoraban a muchos dioses, pero él creo que no le gustaba mucho esto. Entonces él le gustaba adorar a un solo Dios y quería conocer al Dios de Israel, pero él no entendía lo que aparecía en el pergamino, ¿cierto? Entonces el Espíritu le dijo, acércate. Entonces, ¿cierto? Felipe, muy obediente, se acercó y le preguntó, o sea, Felipe cuando se acercó, él escuchaba que estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces, ¿qué pasó? Que Felipe se acercó y le preguntó, ¿usted entiende lo que lee? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces, ahí el eunuco le dijo, pero siéntese conmigo acá en mi carruaje para que me pueda, obviamente para que le pueda decir qué era lo que estaba leyendo, ¿cierto? Entonces, la parte que estaba leyendo lo quiero leer textual en la Biblia. Esta historia de la Biblia, ¿cierto?, se encuentra en Hechos 8 del 26 al 40, ¿ya? Y la parte, ¿cierto?, que el eunuco estaba leyendo era la siguiente. Y dice,
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Niños, era el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el hombre preguntó y dijo, ¿de quién está hablando el profeta Isaías? ¿Está hablando del mismo o de otra persona? Y ahí Felipe le predicó el Evangelio de Jesucristo. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que Felipe está bautizando al eunuco porque encontraron agua. Y el eunuco le preguntó y le dijo, ¿qué me impide bautizarme? Y Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, nada te impedirá. Entonces el eunuco dijo, yo creo de todo corazón. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, acá Felipe lo está bautizando porque él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y entre que lo bautizaban, ¿cierto?, el Espíritu se llevó a Felipe y el eunuco ya no lo vio más. Pero el eunuco siguió feliz su camino, niños, porque había sido bautizado y pudo entender el Evangelio de Jesucristo. Niños, qué hermoso. Entonces acá podemos ver a Felipe arrebatado. Y este arrebato, ¿cierto?, lo llevó a Azota. Y ahí predicó hasta Cesarea. Por todo este sector predicó Felipe. Niños, ¿les gustó esta hermosa, hermosa historia de una persona que no conocía, que no sabía que existía, ¿cierto?, Jesús? Y a través de Felipe, llevado por el Espíritu, lo pudo conocer. Niños, qué hermosa historia podemos ver acá. Gracias, ¿cierto?, a que se escribió en papiros, se pudieron, ¿cierto?, se pudieron escribir. Gracias a estos papiros se pudo escribir la Biblia, niños. Qué hermosa historia. Y sobre todo, niños, que el Señor llevó a Felipe para que él pudiera entender y recibir a Jesucristo en su corazón, ser bautizado, ¿cierto? Qué hermoso. Esto me recuerda mucho cuando nosotros, ¿cierto?, conocimos al Señor y quisimos empezar a leer la Biblia, no entendíamos mucho, ¿cierto? Entonces llegaron nuestros pastores y nos discipularon, nos enseñaron la verdad, ¿cierto? Teníamos de repente muchas malas prácticas, ¿cierto?, creencias religiosas que teníamos en nuestra mente, ¿cierto?, que eran falsas, niños, falsas doctrinas. Y el Señor nos guió, el Señor nos mostró su palabra, ¿cierto?, a través de estas personas evangelistas, las personas que nos, discipuladoras, ¿cierto?, las que nos enseñan, las mismas tías, ¿cierto?, le estamos enseñando a ustedes la palabra de Dios. Y les quería enseñar estos libros porque a través, ¿cierto?, de la historia de la Biblia, que empezó por una piedra, después vino por los pergaminos. Y aquí se escribía la palabra de Dios, niños, en este pergamino. ¿Ya? Ahora viene el versículo bíblico. En un pergamino. Muy bien. Vamos a desatarlo, niños. ¿Qué dirá la palabra del Señor? Vamos a colocarlo muy en alto. La palabra del Señor. Y dice, repitan, niños, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo podemos encontrar en Josué 1:8. ¿Lo repetimos? Muy bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo encontramos en Josué 1:8. Muy bien. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, muy bien. Niños, como tareita, ¿cierto?, a ustedes se les entregó un pergamino, ¿cierto?
un pergamino, este. Usted lo desata, ¿cierto? Le estoy dando las instrucciones, lo desata. Y en este pergamino yo quiero que escriban el versículo bíblico, ya, en este pergamino. Y que me manden una fotito con un audio o un videíto, ya, para que veamos sus tareas. Todos los hermanos ven sus tareas, ¿cierto? Y ven cómo van creciendo cada vez en la palabra del Señor, ¿ya? Y así también ustedes leen su pergamino, ¿cierto? Y escriben la palabra del Señor, ¿ya? Esos mis niños hermosos. Ahora vamos a orar para que el Señor, ¿cierto? Nos cuide, nos proteja, ¿cierto? Y nos dé un lindo día. Cierren sus ojitos y a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por la lección bíblica, Señor. Gracias porque hubieron personas, ¿cierto?, que pudieron escribir tus palabras, Señor, y no se perdió, Señor. Muchas gracias porque eres grande, misericordioso, Señor. Porque nos enseñas, Señor, tu palabra todos los días. Nos envías personas que nos enseñan, Señor, también. Muchas gracias, Señor. Danos inteligencia, sabiduría, entendimiento para poder seguir entendiendo tu palabra correctamente, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendice a los niños, a los hermanos, a sus familias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor. Muchas gracias. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, niños, por escuchar esta clase. Y eso, los quiero mucho. Besitos, cariños.